Bien. Buenos días nuevamente, alumnos. Esta vez vamos a tratar el tema, lo que es la recta de carga de un transistor en corriente continua. Bien. Ya habíamos visto en el video anterior que esta configuración denominada emisor común, cuando veamos la parte de polarización, vamos a ver que esta polarización se le llama también polarización por base o polarización fija. Bien, y la vamos a utilizar como ejemplo para definir o para explicar qué es la recta de carga. Bien, existen diferentes configuraciones de polarización, y cuando analicemos cada una de ellas vamos a ver cómo determinamos la recta de carga para cada tipo de configuración. Bien, entonces tenemos nuestro voltaje colector emisor, voltaje base emisor, corriente colector, base emisor, las fuentes diferentes y su resistencia. Bien, entonces, para encontrar la recta de carga, nosotros trabajamos con la malla de salida o la malla 2. Bien, entonces, ¿qué tenemos? En la malla 2 ya habíamos analizado anteriormente. Si vemos en este sentido, el voltaje de la fuente menos el voltaje de la fuente más la corriente colector por resistencia de colector más el voltaje colector emisor es igual a 0. Bien, despejamos esto y tenemos que la corriente colector es igual a menos voltaje colector emisor sobre resistencia colector más voltaje de fuente sobre resistencia colector. Es lo mismo decir menos 1 sobre RC, voltaje colector emisor, más VCC sobre RC. ¿Bien? Nosotros vamos a expresar la recta de carga en un gráfico voltaje colector emisor versus corriente de colector. Bien, entonces, si nos damos cuenta, el voltaje colector emisor está en el eje de las X y la corriente colector en el eje de las Y. Bien, ahora, si quisiéramos hacer una analogía, tendríamos que IC sería Y. Si a menos 1 sobre RC le colocamos una variable M, que es la nomenclatura de la pendiente, B sub CE sería X, y a esto un B, ¿qué tenemos? Una ecuación de una recta, ¿no es cierto? Esta ecuación de recta, ¿qué característica tiene? Que tiene la pendiente negativa. Significa que si yo lo trazo en el diagrama, voy a tener una recta de esta forma, ¿no? Una recta con pendiente negativa. Ahora, ¿qué me representa esa recta? Vamos a ver. En primer lugar, voy a determinar qué valores son los que cruzan los ejes. Entonces, aquí justamente vamos a definir también lo que son las zonas de operación del transistor, ¿no? Por decir, vamos a analizarlo tanto en la parte matemática como en la parte, se podría decir, física. Por decir, nosotros decíamos, o en un video anterior observamos, que el transistor tenía 3 zonas de operación. La zona de corte, ¿no? ¿Qué era la zona de corte? Decíamos que el transistor era cortado, que la corriente no pasaba. Entonces, si yo tenía un transistor, ¿sí?, ¿no?, y decía que estaba cortado, este transistor se comportaba como esta es la base, colector emisor, se comportaba como un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente que pasaba por acá era igual a 0, ¿cierto? Eso estaba en corte. Cuando decíamos que estaba en saturación, vamos a dibujar algo. Si completamos el circuito, aquí tendríamos nuestra resistencia de colector, nuestra fuente, ¿no es cierto? Este fuente VCC. Pero ¿qué ocurría? Que como estaba abierto,
la corriente de colector es igual a 0, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué ocurre cuando la corriente de colector es igual a 0? Si yo colocara, si la corriente de colector es igual a 0, ¿cuánto es el voltaje aquí? Corriente 0 por resistencia, el voltaje sería 0. Entonces, acá no hay voltaje, ¿no es cierto? Si yo colocara el multímetro entre el colector y tierra, ¿cuánto me mediría? Me mediría el voltaje de fuente, ¿no es cierto? Entonces, en corte, el voltaje colector emisor es igual a ¿quién? Al voltaje de fuente. ¿Sí? Ahora, para saturación. ¿Qué ocurre en saturación? Decimos que el transistor se comportaba como un cortocircuito. Y entonces, acá tenemos una resistencia de colector. Acá tenemos la fuente. ¿Y cuánto va a ser la corriente de colector que pase por aquí? La corriente de colector va a ser igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia de colector. Si nos damos cuenta, esa corriente que pase por aquí va a ser la corriente máxima que pueda pasar en ese circuito. Para estos valores de tensión y corriente. A esa corriente se le llama corriente de saturación. ¿No es cierto? De modo de saturación. ¿Sí? Entonces, estamos en dos extremos. Cuando la corriente es 0, si la corriente en lugar de ser 1, 2, 3, 4, 5 es 0, ¿cuánto es el voltaje colector emisor? Voltaje de la fuente. Pero, cuando ahora el voltaje colector emisor es 0, porque si esto es un cable, esto es 0, en lugar de ser 1, 2, 3, 4, 5, es 0, ¿cuánto es la corriente? La corriente máxima, que es la corriente de saturación. ¿Está bien? Ahora, observemos nuestra recta, nuestra ecuación de la recta. Si en esta, vamos a poner la ecuación 1. Si de la ecuación 1, yo digo, voltaje colector emisor igual a 0, ¿qué tengo? Que la corriente sería igual a BCC sobre RC. ¿No es cierto? Lo mismo. ¿Sí? Tanto forma analítica como en forma matemática. Entonces, la corriente colector, a esta corriente se le denomina la corriente de saturación. ¿No? Corriente de saturación. ¿Y qué ocurre si ahora la corriente de colector es igual a 0? Si corriente de colector es igual a 0, 0 igual a menos 1 sobre RC, voltaje colector emisor igual a 0 sobre RC, se va, sale que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente, ¿no? Entonces, esa es la representación matemática de la recta. Ahora, ¿qué me representa la recta de carga? La recta de carga me representa todos los valores posibles que puedan tomar la corriente o el voltaje colector emisor en un transistor. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, si el voltaje colector es 0, vamos a saber que la corriente es máxima y el voltaje colector es mínimo. Pero si la corriente es 0, vamos a tener que el voltaje es máximo y la corriente es mínima. Pero puede haber un momento que de repente, por decir, la corriente esté a la mitad, una corriente 1, y tendré un voltaje colector emisor 1. En un futuro instante tendré otro valor por acá, corriente colector emisor 2, y tendré otro voltaje colector emisor 2. ¿No? Nos vamos a dar cuenta que si sube la corriente, disminuye el voltaje colector emisor, ¿no? Y si disminuye la corriente, aumenta el voltaje colector emisor. ¿Bien? Entonces, estos son los posibles valores de corriente que pueda tomar el resistor y eso es el voltaje. ¿Bien? Entonces, el punto, en un momento, en una configuración, el punto donde esté trabajando el transistor se le va a llamar el punto Q o el punto de operación, ¿no? Punto Q o punto de operación. Punto Q se le llama porque viene del término quiesciente de quieto, punto quieto, ¿no? Punto. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos recta de carga. ¿Y ahora qué ocurre? Cuando nosotros tenemos que el voltaje colector emisor es 0, a toda esta área
Cuando el voltaje del colector emisor es 0, le denominamos área o zona de saturación. Cuando la corriente del colector es 0, a toda esta zona se le llama zona de corte, ¿no? Y al área que está entre el área de saturación y la zona de corte se le llama la zona de operación. ¿Está bien? Justamente. Cuando nosotros querramos amplificar una señal, nosotros debemos hacer que el punto de operación esté justamente casi en el centro de la recta. Bien, ahora, si queremos aplicaciones digitales de on-off, abierto o cerrado, podemos trabajar en saturación como en corte, ¿no? Abierto o cerrado. Bien, son las dos formas de que trabaja el transistor.